de las mujeres, la verdad, la justicia y la memoria de los desaparecidos. Los autores son Erika Soto y Walter Salazar. Bueno, ya ahorita les comentarán a mayor detalle, pero es el resultado de un trabajo, de una investigación que fue una beca del FONCA. Y bueno, en esta mesa vamos a estarles platicando sobre este trabajo. Le voy a ceder la voz primero a Mari para sus comentarios. Bueno, pues buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, primero quiero agradecer mucho a Ruth y al astillero por la invitación y a Erika y Walter por ese gran libro que han escrito, que aporta mucho a la discusión nacional sobre la desaparición de personas. Y también quiero agradecer a los familiares, a las familiares que están aquí con nosotros hoy, en medio de todo, que llegan a estar aquí. Es muy bonito y siempre es un honor poder compartir espacios. Hice mi tesis doctoral aquí con Grupo Vida y voy a compartir algunas reflexiones sobre, es que el viento no está, sobre el libro. Me encanta el formato y creo que para todos los que leen les va a gustar mucho, además de tener un diseño muy hermoso y el formato del libro intercala testimonios de mujeres familiares aquí en la región con análisis, y ese formato creo que es muy bonito porque nos da mucho por pensar entre el estudio que hacen los autores de la coyuntura, del sistema económico nacional, y luego siempre regresando al nivel aquí local, una reflexión muy valiosa. Bueno, son varias reflexiones muy valiosas, pero también dando mucha prioridad a las voces directas, ¿no?, de las mujeres que han estado buscando a sus hijos. Eso me parece algo muy útil porque tienes acceso a esta experiencia, la voz directa, pero también no se queda en eso, sino también se amplifica con los trabajos de los autores. Me gusta mucho porque el libro habla de violencia de una forma compleja. No es un libro que dice, este libro se trata de la desaparición y solo nos enfocamos en eso, sino que también los autores hicieron un esfuerzo grande para hilar las masacres que aquí ocurrieron, los homicidios que aquí ocurrieron con la desaparición forzada. Creo que eso es muy importante porque no podemos solo ver la desaparición como algo que pasó en un vacío, pasó en todo un contexto de violencia que todavía estamos luchando para entender qué es lo que pasó. Por cada desaparición reporteado, hubo 79 homicidios. ¿Qué nos indica esta cifra? Estamos cambiando, bueno, en Lerdo un reporte de desaparición corresponde en el mismo año a 197 homicidios. Eso nos enseña que están muy bajas los reportes de desaparición en el estado de Durango. Es un problema muy grave porque los patrones de violencia no variaron tanto entre Coahuila y Durango, sino que en Durango hay mucha más gente que falta denunciar. Me da mucho gusto estar aquí en Coahuila, pero sabemos que en Durango no hacemos presentación desde el libro en Gómez Palacio, ¿verdad? Todavía. O sea, con la esperanza siempre de que con más información, ojalá con condiciones de seguridad un poquito mejores o mucho mejores, pueden acudir más gente a hacer su denuncia de desaparición. Porque estas cifras nos enseñan que no es posible que aquí en Torreón desaparece una persona por cada 5 homicidios y que en Gómez fueron 200 homicidios. O en Lerdo fueron 200 homicidios por cada persona desaparecida, reportada. Entonces, pues es un llamado para pensar cómo vamos a hacer también para promover la denuncia de la desaparición.
Y cuando lo platiqué con Silvia, porque realmente esos números es una diferencia abismal, y sabemos que aquí en Coahuila mucha gente nos denunció, muchísima gente. Sabemos que también estas cifras están muy, muy bajas, ¿verdad?, del número real. Y nos surge, en México hablan ahorita de la cuarta transformación. Sin los desaparecidos no hay cuarta transformación, no la hay, es imposible. Y eso no es de los 40,180 que ahorita dicen oficialmente están desaparecidos, sino eso incluye todos los desaparecidos que no se han denunciado, ¿verdad? Entonces, pues quería como compartir un poquito eso. Se me hizo como muy importante los datos, todo el trabajo como empírico que viene en este libro, con el enfoque regional muy pulido, o sea, una mirada muy, muy fina en los detalles, que creo que sí aporta mucho también al nivel nacional la discusión, pero aquí en La Laguna muchísimo. Voy a terminar nomás platicando de lo que hice hoy. Hoy fuimos con Grupo Vida, que imagino que muchos aquí conocen. Es un grupo que llevan más de 4 años haciendo búsqueda terrestre de personas, de restos humanos. Y nomás quiero compartir un dato, porque hay muchos. Pero en este año, en el 2019, en 10 días de operativos, en un solo punto, en un solo lugar, un ejido que se llama San Antonio el Alto, han recogido 18 kilos de restos humanos en 10 días. Es algo que yo, después de trabajar y estudiar y hablar con mucha gente, yo le llamé holocausto. Estas palabras, la raíz de esta palabra holocausto es todo quemado. Holo es todo y causto es quemado, holocausto. Es lo que se encuentra en estos lugares. Y hoy pues estuve hablando con el forense y me dijo, mira, era como limpiar frijoles. O sea, los huesos totalmente triturados, con pinzas. Por eso tomé mucho sol por accidente, aire, polvo, muy intenso. Y de Grupo Vida están yendo no solo los sábados, o sea, casi todos los días. Entonces, pues yo voy empezando y sé que van a seguir mis compañeras que conocen mucho más, además, el texto del libro. Pero quisiera pedir, quizá al final podemos escuchar directamente de algunas de las personas aquí de los colectivos, porque ellas son las que más nos pueden decir cómo nos involucramos, qué podemos hacer, qué se está haciendo aquí, ¿no? Entonces me gustaría mucho escuchar de la señora Silvia Ortiz, y si hay gente también de otros colectivos que desconozco, que también pues tengan chance de participar en la sesión de preguntas. Gracias. Bueno, a mí en este texto y en este proyecto editorial tuve la oportunidad de participar revisando el texto, ¿no?, haciendo la corrección y haciendo la edición también del libro. Y yo desde el inicio que me invitaron los autores, de lo que quería hablar era de la segunda parte del libro, que se enfoca, son testimonios y es bastante texto de investigación, pero se enfoca sobre todo en el proceso que tienen estas mujeres, estas buscadoras, desde el momento en el que tienen a un familiar o una persona querida desaparecida, y que por obvias razones, desde este estudio tiene esa parte, un enfoque de género bastante preciso. Y bueno, hoy seguí haciendo estas notas donde quería como citar ciertas partes y sobre todo los testimonios, que son muy fuertes, y explicar qué es este proceso de transformación que han tenido estas mujeres en su hacer, desde su hacer cotidiano, y todo lo que vino después de que siguen buscando. Y bueno, al final escribí un texto un poco más literario, digamos, que pues recupera muchas de las frases de este libro, y que escribo pues sí para todos, pero en especial para ellas, ¿no?
Las mujeres de este libro aprendieron, como todas nosotras, a ser mujeres. Construyeron su identidad a partir de una cultura, una sociedad, una economía, un punto en la historia. Como todas, construyeron esa identidad de género mediante el aprendizaje de roles, ideas, creencias, atribuciones y limitaciones de las personas según su sexo biológico. Aprendieron a ser madres y esposas, a ser para y de otros. Aprendieron que sus necesidades y deseos son de los demás y que ellas están para satisfacerlos maternal y conyugalmente. Pero la desaparición de un ser querido, sus hijos, hijas, sus esposos, sus hermanos, transformó radicalmente sus vidas y desde ahí trastocaron y reconfiguraron estas identidades. Primero, perdieron a quienes aman, pidieron ayuda y quien debe procurar seguridad y protección no se las dio. A cambio vino para ellas la incertidumbre, la inestabilidad emocional, física y psicológica. Transitaron por sentimientos de dolor, angustia y ansiedad. El ser para y de otros se convirtió en ser para el ausente y la búsqueda en su proyecto de vida. Se olvidaron de sí mismas y de quienes las rodean. Se deterioraron físicamente por estados de constante alerta, falta de sueño y apetito. En algunas llegó la depresión y las ideas de suicidio. Se alojó en ellas el autocastigo por culpa, como si fueran responsables y por creer que su desaparecido podría estar también sufriendo. Sometieron a altos niveles de estrés sus cuerpos. Se enfermaron. Entonces buscar ha sido para ellas una forma, la única, de mitigar el dolor. Dejaron las tareas que hasta entonces estaban acostumbradas a realizar. Dejaron en muchos casos de ser madres y esposas. También por ello se sintieron culpables, por no cumplir con las expectativas de su familia y de una sociedad. Afectaron sin darse cuenta lo que condiciona su género. Algunas dejaron su trabajo remunerado, otras cambiaron a labores que les permitiera seguir involucradas en las búsquedas, en los cansados trámites. Gastaron todo lo que tenían, pidieron prestado, continuos traslados, papeleo y extorsiones. Fueron estigmatizadas por sus amigos, por sus vecinos, porque sus desaparecidos seguro andaban metidos en algo malo. Perdieron relaciones. La sociedad las excluyó, las amistades las abandonaron y ellas también se alejaron. Comprendieron que la desaparición de un ser querido es un duelo permanente. Ellas mismas se excluyeron. La injusticia y la desesperación las llevó a buscar a otras hermanas en el dolor. En las organizaciones encontraron formas de acompañamiento, de acuerparse, de hacer comunidad con un mismo fin. En grupo se escucharon, se aconsejaron, se apoyaron, se hicieron fuertes. La búsqueda individual se volvió colectiva, dejaron de buscar a uno para adoptarlos a todos. Entonces comenzaron a nombrar, a manifestarse, a ser visibles, a contar sus historias de manera pública. Reivindicaron con sus historias la reducción numérica a la que las ha condenado el Estado. Se han alejado del espacio privado para incorporarse al ámbito público. Han convertido lo personal en político. Ahora tienen presencia en las calles, en los medios de comunicación, en foros, coloquios y conferencias. Se han transformado en sujetas de ruptura, porque las instituciones son, las más de las veces, otro aspecto con el que hay que luchar. Ahora rompen el silencio de la impunidad con sus protestas. Ocupan espacios públicos para visibilizar el problema, para despertar a la sociedad pasiva y a las autoridades indolentes. Han colocado el tema de la desaparición en la agenda pública y obligaron al aparato estatal a generar políticas de atención a las víctimas que antes no existían. Se convirtieron en luchadoras sociales. Dejaron de ser lo que eran, maestras, obreras, amas de casa, profesionistas. Dejaron de ser solo eso para convertirse en representantes, voceras, activistas, luchadoras, exploradoras, ponentes, especialistas, forenses, organizadoras. Han hecho el trabajo que les corresponde a autoridades, instancias y procuradurías. Exigen justicia.
Se rebelan a la idea de que hay que respetar y obedecer las leyes porque dejaron de creer en ellas, simplemente porque éstas han violado continuamente sus derechos. Rompen con los esquemas de pasividad, sumisión y obediencia. Se organizan con otras, buscan, se capacitan, se especializan. Se incorporan al espacio público, marchan, se manifiestan, visibilizan, se relacionan con otras organizaciones y se nutren de sus experiencias. Participan ahora en el ámbito político, demandan atención, exigen justicia, participan en la elaboración de leyes y confrontan a las autoridades. Rompen con las estructuras de dominación que les dijeron que no tuvieran esperanza, que no denunciaran, que se quedaran en casa, que apelaron a la criminalización de las víctimas para negarles el acceso a la justicia, que les ofrecieron dinero a cambio de su silencio. Ahora saben que la desaparición de personas es una expresión del triunfo ideológico del sistema capitalista, el predominio del interés económico por encima de la vida y la libertad de los sujetos. Ellas reivindican el valor de la vida frente al capital, la importancia de la libertad y la dignidad humana frente al dinero. Les motiva el amor, pero también la rabia. Por momentos aparece el desgano y la fatiga, pero estas mujeres saben que si ellas no buscan, nadie más lo hará. De ellas depende encontrar la verdad. Son circunstancias que nunca pidieron vivir. Aprendieron a sobrevivir con el dolor y perdieron el miedo. Saben que la lucha es el único camino. Este libro es por ellas y para ellas. Gracias. Bueno, buenas noches. Primero quisiera comenzar agradeciendo a Ruth por sus comentarios, agradecerles muchísimo la asistencia y el interés en el tema, a los compañeros del astillero que nos brindaron el espacio y que nos han apoyado aquí con la cuestión logística para el evento. Agradecer también a los amigos y familiares que nos acompañan y que también pues estuvieron apoyando en todo el proceso de la investigación. Que agradecerle especial a mi madre, que me recibió con los brazos abiertos y me dio consuelo cuando no podía con la carga emocional de los testimonios. Realmente fue un proceso muy difícil. Y bueno, en especial a las buscadoras, ¿no? Que son, como decía Ruth, ¿no? Son madres, son esposas, son hermanas, hijas, que nos acompañan de verdad. Muchísimas gracias por su confianza. Este libro está hecho con muchísimo cariño para ustedes. Yo me pongo un poquito nerviosa para hablar, entonces también voy a leer un poquito. Y quisiera comenzar diciendo que creo que en nuestro país están ocurriendo cosas realmente terribles, ¿no? Las noticias de los feminicidios, asesinatos, robo de infantes, secuestro de mujeres y desapariciones son en México noticias cotidianas que las hemos normalizado y no es normal. No es normal que se asesine a personas diariamente, no es normal que haya miles de desaparecidos. Tampoco es normal que se asesine a defensores de derechos y luchadores sociales como el compañero Samir del estado de Morelos, quien fue asesinado hace unos días por defender su territorio de las políticas nuestraactivistas. Todos estos problemas son derivados de los altos niveles de impunidad, pero también son una manifestación del sistema capitalista y patriarcal que coloca el dinero por encima del valor de la vida y la libertad de las personas a costa del dolor y el sufrimiento de miles de familias. Este libro tiene la firme intención de que quien lo lea escuche lo que estas mujeres tienen que decir. Son relatos fuertes, pero son realidades que no pueden seguir siendo negadas. Para el desarrollo de la investigación tuvimos la oportunidad de entrevistar a mujeres maravillosamente fuertes que nos compartieron la dolorosa historia de la desaparición de sus seres queridos y las experiencias que han tenido que enfrentar en todo este proceso. Las impulsa el dolor y la desesperación, pero también la rabia, ¿no? El coraje de que las autoridades minimizaran sus denuncias, de que criminalizaran a las víctimas, que se encubrieran los perpetradores y que nadie hiciera nada por encontrar a sus desaparecidos. Las mujeres se cansaron de esperar la justicia del Estado y se organizaron para buscar de manera colectiva. Como bien dijo Ruth, dejaron de ser lo que eran: madres, maestras, amas de casa, obreras, profesionistas, y se convirtieron en buscadoras, defensoras de derechos, luchadoras, forenses, exploradoras,
impulsoras de leyes, buscan en vida, buscan restos, confrontan los discursos que criminalizan a las víctimas, exigen verdad, justicia y memoria para los desaparecidos. Es un trabajo difícil, los años pasan y a pesar de todos sus esfuerzos la pregunta sigue siendo la misma. ¿Dónde están? Por momentos aparece el desgano y la fatiga, pero estas mujeres saben que si ellas no buscan, nadie más lo va a hacer. La esperanza las mantiene de pie, la lucha les da fuerza y la actividad constante les ayuda a no decaer. Las experiencias vividas en el proceso las van fortaleciendo. Poco a poco las mujeres dejan de llorar y comienzan a levantar la voz para exigir justicia. Son circunstancias que nunca pidieron, pero se levantan cada mañana para seguir buscando a los suyos y a todos los demás. El dolor habita sus cuerpos de manera permanente y tienen que aprender a vivir con él. Una vez que lo hacen, ya nada las tumba. Las mujeres pierden el miedo. No pueden regresar el tiempo para evitar sus circunstancias. Por eso miran hacia adelante y luchan para que nadie más tenga que experimentar un dolor como el suyo. Nuestro respeto y admiración por su fortaleza y su lucha constante hasta encontrarlos a todos, y muchísimas gracias por su asistencia.